Después de escuchar tantas historias en televisión y en internet sobre esto, uno desea que eso se vuelva una realidad, un deseo que a mí, sí se me cumpliría para mayor de mis desgracias. Todo empezó hace 3 años y medio. Siendo solo una chica de 16 años, en ese momento, ya me había mudado más de 8 veces. De escuela en escuela, de hogar en hogar, de amigos en amigos. Por los grandes cambios que llevo en mi vida, he tenido que adaptarme para no ser tan apegada sentimentalmente con la gente porque no estaba en un solo lugar por mucho tiempo. A pesar de eso no pude evitar encariñarme con mis últimos compañeros de escuela, mis grandes amigas, Daniela, Paulina, Laura y Christine, y bueno por supuesto mis grandes amigos varones, David y Lucas, que a pesar de todas sus bromas les guardé mucho cariño. Nunca una mudanza me había afectado tanto como esta, lloré mucho el día que me fui de mi antigua escuela. Después de guardar todos esos valiosos recuerdos en mi memoria, volví a la realidad, mi padre me llamaba. Annie. Despierta, ya llegamos. Me dijo él. Esa antigua camioneta siempre fue mi lugar favorito para sentarme y recordar cosas, tenía algo que me recordaba a los lugares donde había estado. La nueva casa no me emocionaba mucho, era bastante corriente. Escuché a papá decir que databa del siglo XVIII. Recoge tus cosas y entra. ¿Qué esperas? ¿Que lo haga un sirviente? Me dijo mi madrastra, Karen. Siempre tuve una muy mala relación desde el comienzo con Karen, seguramente porque después de que mi mamá murió, ella quiso imponerse como mi nueva madre de un día para otro, aunque jamás lo consiguió, incluso hoy en día, no le llegaría ni a los dedos de los pies. Era hija única, así que siempre fui muy consentida por mi padre y mi madre. Cuando estuvo viva, considero que fue una infancia excelente. Hasta que llegó esa mujer, Karen. Era la niña más feliz del mundo, hasta que a los 12 años mi madre murió en un accidente laboral, diseñaba interiores pero ocurrió un temblor cuando ella estaba en la casa. Ese día fue muy gris, el cielo estaba muy nublado cuando un trabajador compañero de mi mamá llegó para darnos la noticia. Al principio, me negaba a la idea de que no la vería jamás, pensaba que había tenido que ir a un viaje de negocios en el exterior, todo era producto de una negación que me nublaba la mente. Poco a poco fui aceptando que se fue. A quien ni le ocasionó problema olvidarla fue a mi padre, bueno eso a mi parecer, porque tan solo 7 meses después de que mi madre muriera él ya estaba empezando a salir con Karen, con quien se casaría tan solo un año después. Karen era tan buena madre que el único hijo que había tenido había quedado con su padre por orden de la corte. Cuando se divorció el juez consideró que ella no podía cuidar bien a su hijo. Cada vez que tenía un enfrentamiento con ella me aprovechaba de eso para recordarle lo mala madre y madrastra que es. Con todo el caos que se formaba en mi hogar me tenía que ir con mi abuela materna, Elizabeth, quien siempre me apoyaba y me daba la razón, al igual que yo, nunca le pareció que Karen fuera una buena mujer. La nueva casa quedaba en Manzanillo, un pequeño pueblo en el estado de Colima, en México. El pueblo, para ser pequeño, tenía muchas cosas, parques de flora y fauna, museos, escuelas, cines y museos. Allí tendría que empezar nuevamente en el Instituto Monte Corona el último año de secundaria. Dejé las maletas adentro de la casa y le dije a mi padre que saldría a conocer el lugar. Está bien, pero regresa antes de las 7, a esa hora vamos a cenar. Me respondió. Está bien. Eran solo las 5, tenía 2 horas para recorrer el lugar y conocer mejor la historia del pueblo. Llegué a una plaza y me encontré a una señora, de unos 60 años que me preguntó. ¿Estás perdida? Me preguntó con una voz temblorosa. No, solo estaba conociendo el lugar, soy nueva aquí. Le respondí. ¿A qué casa te mudaste? No me digas que en la casa antigua que queda justo frente al mar. Me dijo con un tono de intriga. Bueno, sí, a esa, ¿por qué? Dije titubeando. ¿No te contaron la historia antes de mudarte a ese lugar? No, ¿qué ocurrió ahí? Dije con intriga. Bueno, sentémonos primero. Pues hace exactamente 45 años, en 1968, viva en esa casa una familia, los Ruiz, eran una joven pareja con 3 hijos pequeños, de 1, 3 y 4 años. Una noche la madre de la familia, llegó a su casa luego de trabajar en la madrugada. Siempre les decía a sus niños, a su esposo, siempre dejan la puerta cerrada antes de acostarse. Esa noche al parecer no traía la llave, tocó la puerta fuertemente y gritó. Apareció un hombre con una túnica que le cubría la cara, le dijo SHHH, 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 no corras. Ella reaccionó por el instinto de miedo y no pudo evitar correr.
A la mañana siguiente, el padre de la familia no encontraba a su mujer en toda la casa, salió cuando se disponía a trabajar, se horrorizó al encontrar a su esposa muerta, con el cuello degollado y muchas puñaladas, en la puerta de madera estaba escrito con sangre "no corras", y la mujer tenía las manos sobre la puerta, que daba a entender que mientras el hombre la apuñalaba, ella intentaba tocar la puerta para que alguien saliera a auxiliarla. Por ese golpe emocional el padre quedó muy deprimido. Tan solo 4 meses después de la muerte de su esposa el hombre le dio un veneno a todos sus hijos, esperó a que murieran y luego él se suicidó dándose un tiro con una escopeta. Fue un caso policial muy llamativo en esa época. Bueno, gracias. Le dije, fue lo único que se me ocurrió después de ese relato tan intrigante. La señora me sonrió y se fue. Unos chicos que estaban en la plaza fueron a hablarme y me dijeron: "Hola, ¿cuál es tu nombre?". "Ani, soy nueva aquí, ¿y ustedes?". "Bueno, somos María, Roberto y Pablo". "Seguro que esa vieja te vino con la historia de la mujer que mataron y del hombre que mató a sus hijos y se suicidó", me dijo Roberto. "Sí, ¿por qué? ¿Se las ha dicho a ustedes también?", pregunté con interés. "Por supuesto. No solo a nosotros, sino a todos en el pueblo, es como la loca del vecindario, siempre nos cuenta la misma historia", respondieron María y Pablo. "Bueno, dejemos eso atrás". Dije eso para quitarme la historia de la cabeza y conocer más a los chicos, que para mi suerte irían al mismo instituto que yo. Hablamos por un buen rato cuando me percaté que eran las 6:40, sabía cómo era mi padre y me tuve que despedir e irme corriendo a casa. Llegué a las 7 exacto, ni un minuto más ni uno menos. Ya la mesa estaba servida, mi padre cocinaba de maravilla, porque además para colmo, Karen no movía ni un dedo en la casa, se iba a trabajar y cuando llegaba no hacía nada. Todo lo hacíamos mi papá y yo con la ayuda de Elena, nuestra antigua criada de la casa, a quien le había guardado mucho cariño. Mientras comíamos esa noche Karen lanzó una pregunta. ¿Qué tanto estuviste haciendo?, me dijo con tono de desprecio. Conociendo el lugar. Le respondí. Ja, sí como no. Seguro andabas de regalada por ahí, con quién sabe con cuánto muchacho por la calle. Me dijo con enojo. Sí claro, aprendiendo de ti. Le grité y me fui corriendo a mi cuarto. Me enojó mucho por lo que ocurrió y que mi padre no me defendiera. Pero bueno, eso sería lo peor que pasaría en mucho tiempo. Pasaron 8 meses increíbles, quitando la convivencia con Karen, todo fue perfecto. Tenía nuevos amigos en el nuevo instituto a los cuales me apegué mucho, tenía mejores calificaciones que la vez anterior y mi padre me enviaba casi todos los fines de semana a Querétaro, donde estaba mi antigua escuela y mi abuela. Salía con ellos y a veces dormía en sus casas, y mi abuela me trataba como a su hija. Fueron 8 meses de calma y felicidad, incluso Karen me había dejado de molestar, todo estaba en armonía. Nunca tuve problemas para formar relaciones, así que obtuve amistades muy buenas rápidamente. No era digamos la nerd del salón, era alguien corriente pero a la vez me consideraba a mí misma diferente al resto. De cabello oscuro y liso, piel muy blanca y ojos café oscuro. No era la más bella del mundo, que si rubia y de ojos azules, pero me sentía conforme como era. Llegó el 15 de julio del año 2010, era el día en que tendría la graduación del instituto y estaba lista para ir a la universidad y estudiar para ser veterinaria. Siempre le tuve un amor inmenso a los animales. Me coloqué la mejor vestimenta que me compró mi padre. Mi abuela había ido e incluso mis amigos de la escuela anterior fueron, quienes se habían graduado antes. Como siempre hubo personas que no pudieron ir a la graduación porque no aprobaron todas las materias, yo por el contrario tenía notas excelentes, mucho mejores que en mi antigua escuela. Durante la ceremonia, mientras entregaban los diplomas, no sé por qué, pero sentí una extraña sensación, un raro hormigueo en mis piernas, recordé la historia que me contó aquella mujer hace tantos meses, pensando en qué pasaría si esa historia hubiese sido real. Me quedé con la mirada perdida, hasta que una voz me reincorporó. La señorita Amy, pase adelante a recibir su diploma e insignia por favor. Dijo la señora Luz, la directora del instituto. Quité esa historia de mi cabeza momentáneamente y pasé con una sonrisa a recibir mi diploma y mi insignia. Al fin me había graduado, la emoción fue tan grande que olvidé esa historia. Luego de la ceremonia tenía planeado salir con mis amigos de fiesta, iban a ir todos, tanto los nuevos como los de la antigua escuela.
Iríamos a una fiesta sencilla, mi padre sabía que yo era alguien que se me podía defender sola y me dejó salir. Llegamos al lugar y estuvimos ahí como por unas 2 o 3 horas, no lo recuerdo muy bien, tuve un gran dolor de cabeza, tan fuerte que el más mínimo ruido me molestaba, y en la fiesta la música estaba a todo volumen. Le dije a mis amigos que me iría a casa por el dolor, Paulina se ofreció a acompañarme pero le dije que no se preocupara y me fui. Tomé un taxi y cuando iba cerca de la casa me percaté que no había traído las llaves porque de la ceremonia me fui directamente a la fiesta y no las busqué. Me bajé del taxi y toqué la puerta, lo hice por un tiempo y nadie salió, ya me estaba poniendo nerviosa, decidí entonces llamar a mi padre por mi teléfono, mientras lo hacía me estaba inquietando, la neblina me golpeaba en todo el cuerpo, escuché aullidos de lobos, y como la casa quedaba a la orilla del mar se oían las olas golpeando fuerte la costa, los nervios me atacaron, me estaba empezando a asustar recordando aquella historia. Justo en el último repique del teléfono mi padre contestó, nunca había sentido tanto alivio en mi vida, le expliqué todo y salió a abrirme la puerta. Después me acosté, tratando de olvidar eso. Aunque después de todo, no sería nada comparando con nada de lo que vendría después. Después de esos 8 meses de tanta tranquilidad, vendría la oscuridad, como por arte de magia todo sería opacado. Había llegado a Halloween, me encantaba invitar a mis amigos y ver películas de horror hasta tarde. Los llamé y los invité a todos. Eran cerca de las 10 p.m. cuando mis amigos llegaron a mi casa, yo había comprado todo, comida, refrescos y varias películas. Yo era una gran amante de las películas de horror. Todo iba de lo mejor, eran cerca de las 2 de la madrugada cuando terminados de ver mis películas, uno de los chicos, Lucas había traído una película, yo nunca la había visto y él quería ponerla, dijo que había estado en casa de su abuelo y la había encontrado en el ático guardada en una caja, lo cual era extraño porque para la época de su abuelo no existían los CD. Bueno, en fin, pusimos la película, llamada Nur, no creíamos que era un lenguaje extraño. La película inició rápidamente, salió una pantalla negra por al menos un minuto, estaba por quitarla cuando un hombre apareció. Empezó a hablar en inglés, la película tenía subtítulos y vimos que decía vaya que han sido tercos, se los advertí, ahora absténganse a las consecuencias. De pronto se reprodujo un video, en el que salía una mujer tocando la puerta de mi casa, y justo en ese momento escuchamos cómo tocaban la puerta. Fue un susto inmenso, cada vez tocaba más fuerte, luego apareció un hombre con una túnica detrás de ella, le dijo no corras, ella no le hizo caso y por el miedo salió corriendo pero él la agarró de un brazo, sacó un cuchillo y la apuñaló en la espalda, la mujer gritó, Laura mi amiga le puso silencio al televisor pero seguíamos escuchando los gritos como si vinieran de afuera de la casa, rasgaban la puerta, y gritaba desgarradoramente, hasta que le dio una puñalada en la nuca, entonces sus gritos cesaron. Estábamos horrorizados, Christine salió corriendo intentando abrir la puerta pero David la detuvo. ¿Estás loca? ¿Y si ese hombre aún está ahí? Le dijo alterado. Yo estaba muy desconcertada, ¿qué acababa de pasar? Estaba convencida de que la historia que me contó la anciana esa tarde era verídica, debí hacerle más caso. Mis padres llamaron a las 4 am, diciendo que se les había hecho muy tarde en una fiesta a la que fueron con compañeros de trabajo, y por lo tanto se quedarían en un hotel. Todos mis amigos estaban aún ahí, nadie se atrevía a salir. El sueño nos venció a todos, nos despertamos por la luz del sol que nos golpeó en la cara. Yo abrí la puerta de la entrada a pesar de que Christine me gritó a mí, ¡no! No había nada en la entrada. Como si todo hubiera sido una pesadilla surrealista, nada había pasado, todos los demás se asomaron y tampoco vieron nada, ¿qué clase de truco era este? Cada vez me sentía más confundida, y no solo yo, también mis amigos. Todos se fueron como a las 2 p.m, justo media hora después llegaron mis padres, mantuve en silencio todo lo que había pasado la noche anterior. Hubo cierto aire de tranquilidad por al menos 2 semanas. El 14 de noviembre, día domingo, aproximadamente a las 2 am escuché un golpe fuerte en la sala, mi habitación estaba en el 2 y último piso de la casa, pensé que era mi imaginación porque mi padre tiene el sueño ligero y él debió escucharlo primero, pero nadie se levantó de modo que bajé las escaleras a ver qué había pasado. Cuando llegué abajo vi que un espejo se había roto, en la base del espejo roto vi el estuche de una película, era la película que había traído Lucas en Halloween, con los pocos vidrios que le quedaban al espejo pude ver que lo que decía en el estuche era una palabra al revés, con reflejo pude ver que decía Don't run, no corras, en inglés. Sentí una gran sensación de espanto, ¿quién me había mandado ese mensaje? Y quien quiera o lo que sea que fuera quería hacérmelo llegar, y por eso la lanzo contra el espejo.
Cuando fui a recoger la película vi por los vidrios rotos que quedaban en el espejo, vi pasar a una sombra rápido, me asusté y subí rápidamente las escaleras y no bajé más esa noche. Pensaba durante el resto de la noche, ¿por qué Dios? Quiero salir de esto, nunca me había sentido tan insegura en un lugar jamás, y tenía muy malos presentimientos de lo que vendría, que lamentablemente se harían realidad. Pasó un tiempo, después del incidente del espejo, recuerdo que era 26 de noviembre, sería un verdadero viernes negro. Durante toda la mañana hubo un gran calor, el ambiente se sentía tropical. Pero alrededor de las 3 p.m., el tiempo empezó a cambiar, el cielo se puso muy gris, y el ambiente se sentía tétrico y vacío. Tocaron mi puerta con desesperación, la abrí y me vi que eran Daniela, Paulina, Laura y Christine, mis 4 grandes amigas, todas llorando con desespero, y con caras de tragedia. Yo al desesperarme por ver sus caras les pregunté: ¿qué ocurre, chicas? Lucas se suicidó y David murió en un accidente de tránsito. Me dijo Laura entre sollozos. Fue como si me dieran con una escopeta en el corazón, 2 de mis mejores amigos, muertos, y en un solo día. No suelo llorar mucho, pero en ese momento dejé salir todo. Me dijeron que tenía que ir a su velorio, que sería a las 6, como los padres de ambos eran grandes amigos decidieron hacerlo juntos, enterrarlos a ambos de una vez. Me coloqué un vestido negro y me fui con ellas a el velorio. En el camino me contaron que Lucas fue encontrado ahorcado en casa de su abuelo, justamente en el ático, donde había dicho que encontró esa película. Y que un número desconocido llamó a David para avisarle de la muerte de Lucas, y él al enterarse chocó por el gran impacto que le causó la noticia. Lo más raro es que nadie conoce el número que llamó a David y que provocó que chocara. Llegamos al velorio, todo fue muy triste, yo lloraba junto con mis amigas del instituto anterior e incluso con María, con quien me gradué ese año del nuevo instituto, que a pesar de conocer a los chicos poco tiempo, se había encariñado mucho con ellos. El velorio ya terminaba, solo quedaban los padres y familiares más cercanos de Lucas y David, también estábamos Paulina, Laura y yo. Cada vez quedaba más vacío, se hacían las 8 p.m., cuando los padres de Lucas y David se fueron, se despidieron de nosotras. Deberíamos irnos ya, dijo Paulina. Justo cuando todas nos paramos, vi algo caminar por los alrededores del cementerio, era una figura extraña. Luego pude divisar que era alguien con una túnica negra y con un cuchillo en la mano y unos penetrantes ojos rojos que me miraban fijamente. Del horror que sentí caí al suelo llorando. Mis amigas me levantaron y me dijeron: ¿qué te pasa? ¿Que no lo ven? Ahí está, esa persona con la túnica. Dije con desesperación: Ami, ahí no hay nada, debes estar cansada de todo lo que lloraste hoy, vamos, te acompañamos a tu casa. Me dijo Laura. Cuando volví a ver ya no había nadie por ahí. Las chicas me llevaron hasta mi casa y me despedí de ellas. Llegué directo a mi cuarto a seguir llorando hasta la mañana siguiente. Me despertó mi padre diciéndome que se tendría que ir por motivos laborales y que me dejaría sola con Karen, para empeorar más mi situación. A pesar de las quejas que le di a mi padre, igual se fue, volvería dentro de una semana, poco antes de Navidad. Apenas mi padre salió por la puerta, Karen dijo: mira, voy a salir, puedes irte si quieres, no me importa, pero procura estar viva para cuando llegue tu padre. Luego se fue. Sabía que ninguno de mis amigos tenía ánimos de salir, así que me puse mi abrigo por el frío que había afuera y salí a caminar por la ciudad. Entré a una antigua biblioteca, decidí leer un poco sobre todas las cosas extrañas que me habían ocurrido en este tiempo, sin éxito. Llegué a una sección de periódicos antiguos, busqué hasta que lo encontré la noticia de la que me había hablado esa mujer en la plaza. El titular decía: mujer brutalmente asesinada en la entrada de su casa, luego su esposo mata a sus hijos y se suicida, del año 1965, vi que el nombre de la mujer era Londra Méndez, salí de la biblioteca con la historia más resonante que nunca, ya que sabía que sí era real. Llegué a la puerta de mi casa, pero cuando la intenté abrir, no podía, al parecer había algo que estaba bloqueando la puerta, por más que empuje no pude. Luego escuché como si del otro lado de la puerta estaban raspando la madera con algo filoso, de un tiro un cuchillo se clavó en la puerta de adentro hacia afuera, di un grito y salí corriendo a la casa de Daniela, ya que me quedaba más cerca que cualquier otra. Le conté lo sucedido, ella era muy escéptica con esas cosas, no me creyó la historia, me dijo que me acompañaría a mi casa y me demostraría que estaba loca, aún con miedo yo accedí, otro gran error de mi parte. Llegamos a la casa y la puerta seguía igual, intenté abrirla pero nada. Seguro algo se cayó y está bloqueando la puerta.
dijo Daniela calmadamente. Entonces las dos empujamos la puerta con fuerza, hasta que la pudimos abrir, caímos al piso por la fuerza que le aplicamos, ahí conseguiría un horror más para mi lista de malos recuerdos. Estaba Karen, apuñalada en la espalda unas 10 veces, en la puerta, en la parte del interior estaba el cuchillo clavado con el que me asuste más temprano y escrito con sangre: no corras. Daniela se horrorizó, gritó y salió corriendo de la casa. Salí a perseguirla, pero vi como el mismo ser que había visto en el cementerio y en la película de Halloween, la tenía apoyada en el suelo, con una rodilla sobre su pecho, vi como la apuñaló varias veces hasta que dejó de gritar. Luego de matarla me miró con esos ojos rojos que me causaban tanto terror. En ese momento la figura se acercó a mí, yo cerré los ojos, no quería correr como los demás, por suerte me rodeo, entró a la casa y sacó el cuerpo de mi madrastra, lo juntó con el de Daniela y se fue arrastrándolos hasta que lo perdí de vista. Cada vez la situación era peor, ya no quería ir a ninguna otra casa, así que me tocó quedarme sola en casa esa noche. No paraba de llorar, otra amiga que perdía, víctima de esta maldición que parecía no parar hasta venir por mí. Me había quedado viendo televisión en la sala, eran como las 12 am, comencé a sentir un gran escalofrío en mi nuca, a pesar de tener puertas y ventanas totalmente cerradas, paso de ser un simple viento a un presencia, como si alguien me pasara un plumero por toda la nuca, me toqué y empecé a sentir ese cosquilleo en la mano también y luego en todo el brazo. Me levanté rápidamente del sofá y fui hasta la cocina, la luz de ahí no quería encenderse, traté con las luces de la sala y ninguna se encendía, en ese momento el televisor se puso en estático, encendí unas velas y las puse en la sala y la cocina. Las persianas se abrieron solas, unos ojos rojos se empezaron a asomar por ahí y me miraban, ya se me hacía costumbre estar asustada, contuve las lágrimas y subí lentamente a mi habitación. Al amanecer mi padre estaba ya en la casa, preguntando dónde estaba Karen, decidí no decirle que estaba muerta y la había matado alguien con una túnica porque no me creería. Dijo que estaría en Monterrey, su estado natal, a ver a una prima enferma. Le dije por ser lo primero que se me ocurrió. A él le pareció muy raro porque no le había dicho nada, pero me creyó y dijo que la llamaría más tarde. Salió en el noticiero de esa noche, que 2 mujeres habían sido encontradas muertas, una de unos 40 años y otra de unos 18, yo sabía que eran Karen y Daniela, pero aún así no le dije nada a mi padre, quien estaba muy angustiado por la desaparición de Karen. Pasaron varios días y Karen seguía desaparecida, planeé reunirme nuevamente con mis amigos, después de tantas pérdidas que sufrimos, además de esas muertes. Christine se tuvo que mudar a Europa porque su padre consiguió trabajo allá y Pablo se tuvo que mudar tras tener problemas con la ley. Solo quedábamos Paulina, Laura, María y Rodrigo. Había perdido grandes amigos en muy poco tiempo, ¿casualidad? Con todas las otras cosas que me habían pasado, no lo creo, sabía que era esa maldición, ese espectro de túnica negra y esa historia de crimen que me seguía persiguiendo queriendo destruir mi vida. En fin, los que quedábamos nos reunimos en un café en la tarde para conversar, ya todos habíamos empezado nuestra universidad y queríamos saber cómo iban los estudios de cada uno. Estoy muy emocionada por las clases, quisiera empezar a trabajar ya. Dijo Paulina, quien estudiaba biología. Bueno, yo también estoy feliz por mis clases de veterinario, quisiera empezar ya con la práctica. Dije yo. De la nada, empezó la sensación extraña nuevamente, solo pensé, oh no otra vez por favor, pero pasó. Por el vidrio de la ventana del café pasaban 2 luces rojas, nadie dijo nada, al parecer yo era la única que los veía, traté de disimular lo mejor que pude hasta que las luces se hicieron tan fuertes que bloqueaban la vista, fui corriendo al baño sin decir nada. Me tiré al piso del baño y comencé a rezar repetidamente, mientras más fuerte rezaba, la luz entraba poco a poco en el baño, lo seguí haciendo sin detenerme, escuché sonidos como si hubiera un tornado afuera, la puerta se abrió y pude observar que todo el baño estaba con esa fuerte luz roja y un viento muy potente en el ambiente, quise salir corriendo pero me pensé un momento y me detuve, me mantuve rezando hasta que la luz se fue acortando y el viento desapareció. Salí lentamente del baño y le inventé a mis amigos que me había dado un fuerte dolor de estómago y por eso me fui así. Seguimos hablando por un rato hasta que nos fuimos. Yo decidí invitar a todos mis amigos a mi casa a que pasaran la noche allí y ellos accedieron. Nos quedamos allá, mi padre estaba trabajando hasta tarde, eran cerca de las 10 p.m. cuando ellos se querían ir ya, Laura intentó abrir la puerta pero no pudo, dijo que estaba trabada, los demás también lo intentaron y ninguno pudo abrirla.
Empezó a ocurrir lo mismo de la otra noche en que estaba sola, se fueron las luces de toda la casa, el televisor se puso en estático, salieron luces rojas de la ventana y se escuchaba que rayaban la puerta con algo filoso del otro lado. Sabía que era eso de nuevo, mis amigos se asustaron, la puerta comenzó a temblar fuertemente, hasta que colapsó, entró ese espectro por la puerta, todos empezaron a correr menos yo, se los advertí, les dije que no corrieran pero nadie me escuchó. El espectro los persiguió a todos, los apuñaló uno por uno, luego me miró y se fue. El impacto emocional fue tan grande que no pude ni llorar, revisé a ver si quedaba alguien vivo, solo Paulina y María respiraban, los demás no daban señales de vida. Llamé a la policía y a la ambulancia para que me ayudaran, a pesar de que no creyeron totalmente mi historia, llegaron rápidamente. Paulina y María les quedaban poca vida a menos que llegaran rápido al hospital, todos los demás estaban muertos. Aún con lágrimas en los ojos los policías me llevaron a la estación para interrogarme. Cuando llegué les conté la verdad, los que había visto que había ocurrido, como lo supuse ninguno me creyó, me detuvieron en una celda para investigar mejor el caso. Mi padre llegó poco tiempo después llorando, además de verme tras una celda, ya se había enterado de la muerte de Karen, les dijo a los policías, él pensaba que yo la había matado, a pesar de ser su única hija, me acusaba de matar a mi madrastra por ser la única con quien se había quedado cuando fue asesinada. Los policías ya tenían más cargos en mi contra. Se hizo de mañana, yo seguía en esa celda, esperaba despertar y que todo hubiera sido una pesadilla, pero no. Los policías me siguieron interrogando por unas 2 horas, seguí insistiendo en mi versión, les conté todo, desde el día que llegué que me encontré a esa mujer en la plaza hasta la de la noche anterior, me pidieron que describiera a la mujer, se quedaron pensando un rato y me dijeron que esa misma mujer que yo había visto en la plaza era la que había sido asesinada por un desconocido, que no sabía nada acerca del hombre con túnica. Yo quedé impactada, ¿cómo esa mujer podía estar muerta si hablé con ella en la plaza? Horas más tarde me enteré de que Paulina y María estaban vivas, pero no podían hablar ni decir nada de lo que les pasó. Tras unos días más la policía decidió que tenía pruebas suficientes contra mí y pautó la fecha para el juicio. El 10 de septiembre de 2012, tras meses de sufrimiento y tortura psicología en esa cárcel fui al juicio, esperaba que se hiciera justicia y me liberaran. Pero apenas entré pude percibir que estaba arreglado. Incluso mi padre declaró en mi contra, estaba cegado por la muerte de Karen. Se me acusaba de matar a 3 de mis amigos, porque creían que yo había matado a Daniela, y de asesinar a mi madrastra Karen. Durante el juicio me sentí absorta y totalmente en otro mundo. Sentí como esa luz roja que tanto me atemorizaba entraba a la sala y la llenaba completamente. El juez me despertó con un grito. Señorita Amy, le estoy hablando, ¿cómo se declara de los cargos imputados? Inocente. Seguí insistiendo con mi historia. Justo cuando terminé de decirlo, entró por la puerta, sí, ese espectro con túnica que me miraba fuertemente. Comencé a gritar, ahí está. Ahí está. Que no lo ven. Todos gritaron que estaba loca pues ahí no había nada. El juez se cansó y pidió al jurado el veredicto. La prueba final fue que con lágrimas en los ojos Paulina y María me acusaron por escrito, ya que no podían hablar de los asesinatos, aunque yo sabía que las habían obligado. El jurado la halla culpable de 4 homicidios y 2 intentos de homicidio, y la sentencia una internación a un hospital psiquiátrico. Gritó el juez, y golpeó fuertemente el mazo sobre su escritorio. Lloré fuertemente mientras me llevaban al psiquiátrico diciendo no estoy loca, yo no lo hice pero mis gritos fueron ignorados. Entré al psiquiátrico gritando y me encerraron en una especie de cubículo con gritos y pataleos. Han pasado los meses, desde que estoy aquí siento que no tengo razones para vivir. Hace una semana, tuve una visita inesperada. Era de noche, empecé a ver la luz roja otra vez entrar por el cubículo e inundarlo totalmente. Por las paredes pasó el espectro de la túnica, yo estaba tan acostumbrada que casi no sentí miedo, hasta que vi que se empezó a bajar el gorro que le cubría la cara, pude ver quién era. Era esa anciana de la plaza, la que me contó el relato de la mujer asesinada. Usted me hizo todo esto. Grité con desesperación. Esto te lo hiciste tú sola al venir a esa casa. Los humanos como tú fueron los que permitieron que nadie se hiciera responsable de mi muerte. A mí me mataron esa noche en la casa donde vivías. A nadie le importó, y mucho menos la muerte de mis hijos. ¿No te gustan las injusticias? Bueno, ahora te sientes como yo. Y recuerda, no corras. Luego desapareció brutalmente, se desvaneció en un tornado de humo y la luz roja se fue con ella. Estaba muy desconcertada, ¿cómo esa mujer pudo hacer todo esto? ¿Cómo me pudo destruir la vida en tan poco tiempo?
Simplemente era imposible de explicar para mí. Hace tiempo que me siento muy vacía, anoche me intenté suicidar tomando una mezcla de pastillas, pero un guardia que vigilaba las habitaciones me llevó a la enfermería a tiempo. Pude regresar a mi cuarto esa misma noche. Lloré, no paraba de preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué de tantas personas que habían estado en esa casa, me tenía que destruir la vida a mí? Creo que debía de haber hecho caso y nunca permitir que nadie corriera, ni ver aquella película, ni dejar ninguna puerta abierta, así nadie hubiera muerto. Esa noche, en horas de la madrugada sentí una luz blanca que entraba por la ventana, medio abrí los ojos y vi que tenía forma de un ángel, un hermoso ángel blanco con grandes alas, lo vi por unos segundos y tomó la cara de mi madre, sabía que era ella, recordaré su rostro por siempre. Me sonrió y me miró con amor, como siempre lo hacía antes de morir, se quedó así por unos 30 segundos y luego se fue poco a poco. Esta mañana me desperté con el rostro de mi madre en mente. Vi que en una mesa de noche que tenía había un rosario, con el mismo perfume que ella usaba, y debajo estaba mi diario, donde he escrito toda esta historia. Había una hoja, sabía que no era del diario porque era de un color celeste y no tenía ni letra. Esta decía: mi amor, sé que por lo que estás pasando es difícil, no creas que nadie sabe la verdad, yo la sé. Y sé que pronto todos también la sabrán. No te desesperes, sabes que siempre estaré a tu lado, recuerda rezar todas las noches por mí, y por ti también. Siempre te voy a amar. Lloré mucho al leerla, pero sabía que por lo menos alguien sabía la verdad. Mi madre siempre estará conmigo a pesar de las adversidades, fue algo muy triste y duro por lo que pase, pero sé que la justicia divina se encargará de que yo esté libre. Recordaré que por más tranquilo que esté una situación, por más relajado que se vea un lugar, siempre puede venir la tormenta. Después de la calma.